Hola a todos los seguidores y simpatizantes del canal ADTV. Lo primero, como siempre, es recordar la magnífica escuela que los profesores y los colaboradores de la asociación han montado y de la que dejaré enlace en la descripción del vídeo. Y lo siguiente, y ya para entrar en harina, es comentar que hoy vamos a tratar un tema que es difícil, que es la evolución de la medicina en la Edad Media relacionada con los judíos, los conversos e incluso las mujeres, y que es difícil ¿por qué? Pues porque es un periodo muy dilatado de tiempo, porque en realidad se da en diversos territorios que tienen sus características comunes y se da porque hay una historia que hace que todas estas premisas que voy a comentar evolucionen de una manera no sincrónica en todo el territorio nacional. Dicho esto, lo único que se pretende es hacer una pequeña síntesis, y esta síntesis pues adolecerá de detalles que son relevantes en función de su precisión y de su localización. Bueno, la práctica de la medicina por los judíos está situada entre la magia y la ciencia. Durante la Edad Media los judíos practicaban la medicina en un contexto en el que la magia y la ciencia pues tenían una relación muy estrecha. Así era el mundo. A pesar de que el hombre medieval veía el mundo como un lugar inseguro y desconocido, la comunidad judía intentaba dar una explicación pues a través del estudio de animales, plantas y astros. A esto los consideraban creaciones divinas con un sentido último que estaba ligado pues a la máxima creación, a la más importante, el hombre. Sin embargo, la lucha entre ciencia y religión siempre se decantó a favor de la religión, lo que obligó a los judíos y a otras etnias que no eran estrictamente lo que se llamaba cristianos viejos a argumentar y defender sus prácticas médicas no desde un punto de vista científico, sino religioso. Inevitablemente, y con el devenir del tiempo, esto llevó a que muchas de estas prácticas fueran consideradas como pseudociencias o incluso supersticiones y que se relegaran a la clandestinidad. Como hemos dicho, el mundo del hombre medieval era un mundo inseguro y desconocido, en el que tanto lo bueno como lo malo dependían de la voluntad divina y de las fuerzas de la naturaleza. Ciencias como la medicina en este contexto se hibridaban con la astrología y la magia y tenían como objetivo comprender al hombre y sanarlo de sus enfermedades físicas, psíquicas o espirituales. Y aquí hay que aclarar que cuando utilizamos palabras como astrología y magia, no debemos remitirnos a los conceptos que tenemos en la actualidad, ya que en el germen de esa astrología y de esa magia había también partes que podían considerarse sin ninguna duda científicas. Estas ciencias sanatorias, a pesar de ser perseguidas en algún momento, alcanzaron una relevancia importante en la sociedad medieval. Esta relevancia no se ganó sin una relación compleja y conflictiva. Tanto el hombre cristiano como el musulmán o el judío, todos debían de atenerse a una cierta ortodoxia en la práctica de la medicina. Pero dado que había conocimiento en las prácticas que hoy consideramos heterodoxas y que en aquel tiempo también lo eran por las autoridades religiosas, se siguieron practicando estas artes, aunque fuera en un medio que podemos decir clandestino. Como colofón a esta parte tenemos que decir que toda esta parte digamos, que coincide con nuestros conceptos de magia y adivinación fue disminuyendo paulatinamente en la medida de que nuevos conocimientos científicos fueron llegando pues al mundo de la medicina. La magia y las ciencias ocultas eran prácticas comunes en la sociedad medieval. Este concepto de magia sería muy difícil acotarlo,
pues era una consideración que era hecha siempre por terceros. Y estos terceros estaban relacionados con la religión. Se creía que a través de ella se podía negociar con la divinidad para obtener beneficios o protección contra el mal. Sin embargo, la línea entre la práctica mágica y la práctica religiosa no siempre estuvo muy clara. Lo mismo que la línea entre ciencia y magia. Por eso las persecuciones y el paso a la clandestinidad estuvo siempre oscilando en un péndulo, al albur casi siempre de acontecimientos políticos. Es conocido que durante la Edad Media la comunidad judía tuvo una presencia notable en la península ibérica y que la elección de la profesión de la medicina fue quizá de las más importantes dentro de las que llevó a cabo esta comunidad. Pero también esta comunidad se dedicó a la traducción de textos científicos y la astrología. Fue una labor muy valorada por los reyes y la nobleza, quienes los tenían en su corte. Podemos citar a monarcas como Alfonso VI y Alfonso X el Sabio, que contaron con médicos judíos en la corte, y esta presencia se va a extender a todo el territorio peninsular, que convirtió a la comunidad judía en una de las más respetadas en la sociedad medieval. Alfonso VI contó con la presencia de médicos judíos como Isaac ibn Salit y Joseph ibn Ferrusel en su corte. También Alfonso X, como hemos dicho, trajo médicos a su corte y incluso a la Escuela de Traductores de Toledo, donde ejercieron como tales. Sancho IV y Alfonso XI tuvieron médicos como Isaac y Samuel ibn Wakar. Pedro I contó también con médicos judíos como Abraham ibn Karsa en su corte después de la conquista de la taifa de Zaragoza. Curiosamente, los almohades, que eran bastante fanáticos, persiguieron a esta comunidad médica judía que se desplazó a tierras cristianas. Los médicos judíos en España tenían su fundamento práctico en la tradición médica griega. Eran conocidos como físicos y se especializaban en cirugías para tratar afecciones como roturas de huesos y heridas. También realizaban pequeñas intervenciones y sangrías. Había varias maneras de acercarse a la medicina, desde un enfoque que podemos llamar científico o desde un enfoque más espiritual y mágico. La experimentación científica era un enfoque que usaban estos médicos para modificar la naturaleza, y las prácticas mágicas y sobrenaturales para hacerlo a través de la conexión de una forma filosófica teológica. Normalmente la magia natural, o entre comillas científicas, era aceptable, mientras que los otros enfoques a veces se les otorgaban epítetos como nigromancia, y se decía que era una manera de suplantar pues el papel de Dios. La profesión médica no estuvo exenta de prejuicios y persecuciones. Los médicos judíos eran objeto de desconfianza y vigilancia por su diferente religión y por un poder que muchas veces no era entendido sobre la vida y la muerte. A pesar de ello, muchos médicos judíos continuaron ejerciendo su oficio en cortes, asistiendo a nobles, incluso en monasterios. Además, tenemos que decir que la legislación y las medidas legales de la época también limitaron la práctica de la medicina por parte de los médicos judíos, lo que les obligaba a obtener títulos oficiales y someterse a exámenes para poder ejercer su profesión. Hay que decir que tenían dificultado un poco el estudio, ya que tenían vetado el acceso, valga la redundancia, a los studium, donde se formaban los médicos cristianos, y solo lo podían hacer, digamos, haciendo un acompañamiento, un aprendizaje a un médico ya consagrado. Como hemos dicho, había una distinción entre la magia científica y racionalista y la magia religiosa. Mientras que la primera
ambas eran conocimiento, ¿no? Pero mientras que la primera era practicada por hombres de ciencia de cualquier religión, la segunda estaba restringida a la religión que se profesaba, y si no era la cristiana, pues era considerada como una supervisión, como una superstición. Esta distinción pues tuvo un impacto claro en las medidas legales que se tomaron contra los médicos judíos y musulmanes, quienes eran acusados de utilizar artes de tipo nigrománticas, y fueron perseguidos por el Santo Oficio y por las autoridades seculares. Algunas bulas papales prohibieron a los médicos judíos ejercer su profesión, aunque fueron de aplicación leve. La legislación secular en algunos reinos también lo hizo, aunque también con poco éxito. Cuando en realidad se necesitaba un médico competente por su capacitación, se llamaba un médico judío. Y se les obligó en diferentes reinos de la península pues a que estos médicos pasasen una especie de examen aprobatorio. Esto llevó a la comunidad judía, en especial a los médicos, a una posición de inferioridad en comparación con los otros médicos. Se les prohibía tener acceso a estudios universitarios, e incluso en muchos sitios se les prohibió obtener una licencia para ejercer. Esto les obligó a muchos de ellos a realizar otros oficios para poder sobrevivir. Como hemos dicho, tenían su método de estudio, era el aprendizaje a través de un maestro, pero hay que decir que estos maestros estaban muy preparados y que tuvieron un éxito muy importante en las cortes y entre las capas más altas de la sociedad. Entre los propios judíos había una crítica a prácticas relacionadas con la medicina, como la astrología, ya que se las consideraban idolatría. Sin embargo, otros las justificaban como parte de la Halaká, la ley judía. Es muy importante para la medicina judía el conocimiento del nombre de Dios. Es parte de la tradición judía y es una parte fundamental para comprender mejor la creación del mundo y de poder manipular el mundo físico a través del estudio de los textos sagrados. Aunque no estaba prohibido, se advertía de los peligros, ya que este conocimiento podía adquirir un carácter mágico y ser utilizado de forma no ortodoxa en la práctica médica. La numerología también era utilizada en la medicina judía, ya que las letras hebreas tenían un valor numérico y se creía que la suma de dichos cuadrados podía coincidir con alguno de los nombres de Dios. Esta creencia se extendió también de otras maneras a otras religiones como el cristianismo y el islam. Y todavía podemos encontrar creencias en números nefastos, en números benéficos, que tienen su antecedente en la práctica médica. Hablemos ahora de la relación entre la medicina y astrología en la cultura judía. Medicina y astrología en esta cultura iban de la mano. Y era común que los médicos judíos fueran también expertos en astrología. La disposición de los astros era considerada determinante en la aplicación de tratamientos médicos, en la realización de operaciones y en la predisposición de una persona a ciertas enfermedades. Esta relación entre medicina y astrología se refleja en la producción científica de la época, que solía dividirse en ambas ramas. Sin embargo, la astrología también planteaba inconvenientes, ya que era considerada una ciencia pagana y podía entrar en conflicto con la religión, con la propia religión judía. Por eso muchos médicos judíos debían ser prudentes en sus afirmaciones para no ser tachados dentro y fuera de su comunidad como magos o incluso herejes. A pesar de esto, la astrología era consultada por papas y reyes en momentos importantes de sus vidas. Y la influencia en la medicina era muy evidente en los tratados escritos
y en las prácticas habituales de lo que podemos llamar sanadores. A modo de curiosidad voy a nombrar algunas obras destacadas como el Sefer Sasawin, el Sefer Takyemoni, el Proverbio Antiguo y el Mamar Ha-Pofein, que mezclan historias de médicos judíos con fragmentos científicos. Algunas prácticas médicas judías se pueden encontrar en obras como Aforismos de Moisés, explicación de las particularidades de los accidentes y la guía de buena salud. Me he dado cuenta un poco al ir hacia atrás que al hablar de numerología, pues claro, me tengo que estoy hablando de la famosa cábala. No quiero dejar de nombrar este hecho que es sin duda fundamental. Los medicamentos utilizados en la medicina judía debían equilibrar los 4 elementos fundamentales: agua, fuego, tierra y aire. Ya vemos que la procedencia de la medicina clásica griega pues se nota aquí de forma evidente, ¿no? El conocimiento de la botánica era crucial en la aplicación de farmacología, farmacopea de hierbas que se utilizaba en la medicina. Podemos nombrar libros como el libro de las medicinas particulares de Ibn Wafid o de materia médica de Discórides, para obtener información sobre todo sobre las propiedades curativas de las plantas y los minerales. La familia de Ibn Waqar, que es de origen andalusí y afincada en Toledo, tuvo una grandísima influencia en la medicina judía de la época. Varios miembros de esta familia se dedicaron a la medicina, como Samuel Ibn Waqar, físico de Alfonso XI, y Don Zac, al servicio del infante Don Juan Manuel. Otros miembros, como Salomón Yosef e Iskaj, figuran más como astrólogos que como médicos. Y aunque no se tiene constancia de que se dedicaran a la medicina, su presencia en la familia demuestra la importancia que se le daba a la astrología en la práctica médica. Incluso Abraham Zacuto, conocido por sus aportes en astronomía, también escribió sobre la relación entre los signos del zodíaco y las partes del cuerpo, en la obra Tratado de las influencias del cielo. Aunque el judaísmo condenaba la práctica de la magia, existían ciertas creencias y rituales que se alejaban de las prácticas religiosas y podían considerarse como mágicas. Pero en resumen, la actitud de la comunidad judía hacia la magia no difería mucho de la actitud cristiana. Se atribuía la práctica de la magia principalmente a las mujeres. Existían incluso libros con fórmulas mágicas e instrucciones para sanar o incluso atraer la buena fortuna. A pesar de la condena de la magia, algunos rabinos eran considerados poseedores de poderes especiales y no eran censurados por ellos. La quiromancia fue otra de las alternativas que se utilizó para adivinar la suerte y por supuesto la salud. Consistía en leer las rayas de la mano para obtener información sobre la duración de la vida, la salud, la suerte en los viajes e incluso hasta la forma de muerte. Se creía que esto podía, por este conocimiento, mejorar la esperanza de vida, cambiar de costumbres o aceptar simplemente con resignación lo que a uno le tocaba vivir. Uno de los elementos que era más temido en la Edad Media era el mal de ojo, el cual se asociaba a las malas artes de algunas mujeres. Se creía que aquellos con un comportamiento errático y una enfermedad prolongada eran víctimas de este mal, y que estaba motivado fundamentalmente por la envidia. El tratamiento consistía en atacar la fuente del mal, que generalmente era una mujer que se la acusaba de bruja. Para curar al enfermo se recurría a exorcismos, bendiciones por parte de un rabino o a rituales específicos dentro de la comunidad judía. Tras la expulsión de los judíos en la Edad Media, muchos médicos judíos se convierten al cristianismo y continúan ejerciendo la profesión. Sin embargo, su incorporación a la sociedad cristiana no fue fácil. Eran vistos con desconfianza debido a su origen. Fueron perseguidos algunos por la Inquisición, bajo precisamente la sospecha de practicar magia, o incluso la de matar a sus pacientes intencionadamente.
A pesar de esto, la población asistía, reconocía y agradecía la asistencia de estos profesionales siempre que se lo podía permitir. Durante buena parte de la Edad Media, la actividad médica fue controlada por el Tribunal del Protomedicato. Este tribunal garantizaba que los médicos estuvieran cualificados para ejercer su profesión y respondieran a lo que demandaban los pacientes. Sin embargo, muchos de los conversos que estudiaban medicina se enfrentaban a acusaciones de judaizar y de practicar la magia, lo que les hacía bastante sospechosos. Además, el acceso a estudios universitarios era peligroso para los conversos, ya que podían ser acusados de difundir ideas heréticas. A pesar de esto, algunos de ellos lograron destacar en el campo de la medicina, como Alfonso Chirino o Quirino, que llegó a ser médico personal de reyes y examinador dentro de este tribunal. Y hago aquí un pequeño inciso para hablar de que incluso una vez obtenido el título, se plantearon revocaciones en razón de que las instituciones que habían otorgado ese título no habían exigido los correspondientes certificados de pureza de sangre. Esto ocurrió en el tiempo cuando se pusieron en marcha estos estatutos de limpieza de sangre. Quiero volver a recordar que estamos hablando sobre la medicina en España durante un periodo muy largo que es la Edad Media, y que evidentemente pues estamos haciendo una síntesis que no pretende ni puede ser exhaustiva, ¿no? Aunque la medicina era una profesión dominada por hombres, en la Edad Media las mujeres también tenían conocimiento sobre su cuerpo y su salud, y se refleja en la literatura médica hebrea, que incluye tratados sobre ginecología, belleza y cuidado del cuerpo. Textos dirigidos principalmente a mujeres que ofrecían consejos prácticos sobre temas como la menstruación, la fertilidad y la maternidad. También se incluían recetas para el cuidado del cabello y de la piel, que algunas mujeres utilizaban para pasar, entre comillas, desapercibidas en una sociedad que era cada vez más hostil a los conversos. Sin embargo, estas prácticas no eran solamente comunes de las mujeres judías, eran también unas prácticas sociales muy implantadas. Durante este periodo tan grande de tiempo, la medicina experimentó una evolución desde la aceptación de prácticas ligadas a lo que podríamos calificar como ciencias ocultas a una actitud científica, tanto en el diagnóstico de la dolencia como en el tratamiento. Y el cambio fue muy evidente no solamente en la comunidad judía, sino también en la cristiana. La crítica también fue común en cuanto a determinadas artes sanatorias, y también fue claro que en el paso del tiempo la desconfianza hacia el médico judío y hacia el converso. Conocemos muy bien la historia de España. También dentro del mundo femenino podemos decir que había una práctica médica más científica y otra más cercana a la magia o a la superstición. Entre la primera podemos situar el papel fundamental que la mujer tenía como partera o comadrona. En Aragón, durante el reinado de Pedro IV, encontramos dos judías ejerciendo oficialmente su profesión, autorizadas por el rey. Además, las mujeres eran conocedoras de procedimientos para prevenir el embarazo e incluso para provocar el aborto. Y esto, pues la práctica social hizo que de todas las religiones se usasen estas técnicas. A la vez se utilizaban amuletos y fórmulas mágicas para tratar enfermedades relacionadas con la fertilidad, el embarazo y el parto. Estas prácticas, aunque oficialmente no eran aceptadas por la comunidad mayoritaria cristiana, seguían siendo muy comunes en la comunidad femenina. También, y para terminar, resaltar el alto grado de conocimiento sobre herboristería que muchísimas mujeres dentro de la comunidad judía tenían, y también dentro de la comunidad cristiana, y que después se usaron, como ya sabemos,
para en muchos procesos confundir su actividad con otras connotaciones que son por todos bien conocidas. Y bueno, hemos llegado al final de esta pequeña síntesis sobre la medicina durante un periodo muy largo en la Edad Media en España y sobre su relación con comunidades periféricas como la de los judíos, los conversos y las mujeres. Nos vemos en el próximo programa y un cordial saludo para todos.